Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso con el primer tema que se ve generalmente en la carrera de medicina, y estoy seguro que en muchas carreras también se ve como primer elemento en la formación del estudiante, ya que es uno de los temas más importantes y con el que el ser humano está relacionado intrínsecamente, que es el agua. Vamos a repasar las propiedades físico-químicas del agua y vamos a hacer una pequeña relación biológica y tal vez un poco de clínica, pero este video principalmente está para el estudiante de primer año que quiere aprender más sobre el agua. Bueno, vamos a empezar. El agua representa el 60 al 70% del peso corporal total, es decir, una persona de 70 kilos está formada aproximadamente por 42 litros de agua, ¿no? Qué impresionante. Es decir, más de la mitad de nuestro ser es pura agua. Y esto es muy interesante, muy interesante. Dependiendo la edad, va a ser la conformación también. Entre más jóvenes somos, más agua tenemos. Y entre más grandes, menos agua. Por ejemplo, el embrión es 97% agua, imagínense ustedes. Y el lactante es 93% agua. ¿Ok? El niño es 70-80% agua. El adulto promedio es de 60-65% en el hombre y en la mujer de 50-55%. En el anciano es aproximadamente del 47%. Y ya no baja de esto, generalmente el límite inferior es 45% de composición de agua, que sigue siendo realmente impresionante. Ok, ahora va a depender también de la cantidad de tejido adiposo. Entre más tejido adiposo, menos porcentaje de agua. Y el promedio de ingesta diaria aproximadamente es de 1.5 a 2 litros. Sin embargo, si toman más agua, pues obviamente van a tener más agua en el organismo. Sin embargo, esto no siempre es bueno. Generalmente hay que tomar la cantidad de agua que el cuerpo necesita, es decir, cuando tengamos sed. Ahora, yéndonos a la estructura bioquímica del agua. El agua, como saben, está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. El agua, entonces, vemos aquí cómo es el tipo de enlace que se forma entre el hidrógeno y el oxígeno. Entre el oxígeno que forma el centro y los 2 hidrógenos en la periferia, se forma un ángulo de 104.5 grados. Y al unirse se forman cargas parciales. Una carga parcial positiva para el hidrógeno y 2 cargas parciales negativas para el oxígeno. Esto por cómo se van cediendo los electrones. Ahora, las moléculas de agua se van a unir por medio de puentes de hidrógeno y el oxígeno al hidrógeno por medio de enlaces covalentes. ¿Ok? Queda claro muy bien en la imagen C, que es obtenida del libro de bioquímica de Leninger, en el que vemos como 2 moléculas de agua se unen por un enlace de tipo hidrógeno, que son las líneas azules, las 3 líneas azules del centro. Es un enlace no tan fuerte, en sí es un enlace débil. Y el enlace covalente, que ese sí es fuerte, entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ok? Ahora, aquí vemos otro repaso de los puentes de hidrógeno. Esto lo hace una molécula polar. Esto significa que va a ser hidrofílica, obviamente es por consiguiente, ¿no? El agua se disuelve en agua, pero esta capacidad polar le va a dar a algunas sustancias la capacidad de disolverse también en esta misma. Ok, como les mencionaba, el puente de hidrógeno es débil. Esto ya se los había dicho, lo que varias moléculas de agua se unen por puentes de hidrógeno y se unen las moléculas de agua entre sí, el hidrógeno con el oxígeno y el otro hidrógeno también con el oxígeno por medio de enlaces covalentes. Ahora, ¿cómo se forma el hielo? El hielo, que recordemos, es la forma sólida, el estado sólido del agua, que generalmente empieza a convertirse en hielo a los 0 grados centígrados. Tiene forma tetraédrica y vemos qué estructura toman los puentes de hidrógeno y que es gracias a los puentes de hidrógeno que se puede formar el hielo, ¿no? Estoy seguro que si tal vez alguna vez habían escuchado esto, no había quedado tan claro como con esta imagen. Ok. Las moléculas de agua al unirse tienen una forma de dodecaedro en el hielo, y este espacio vacío, imagínense varios como cubos de varias caras, dejan un espacio vacío en el centro que hacen que la densidad del agua disminuya al solidificarse. ¿Ok? Entonces, si en algún examen les preguntan ¿por qué la densidad del agua disminuye al solidificarse? Es por los espacios vacíos que se forman entre las diferentes moléculas de agua enlazadas a temperatura de 0 grados centígrados. Ahora, cuando el hielo se funde, es decir, aumenta la temperatura de 0 grados,
la estructura cristalina se rompe, ¿ok? Sin embargo, el calor de fusión del hielo, solo el 15% de los enlaces mostrados en esta imagen se van a deshacer para formar el estado líquido del agua, ¿no? Y esto es lo maravilloso del agua. Ahora, con respecto a los puentes de hidrógeno, estos son bien importantes, ya que van a explicar las propiedades sólidas y líquidas del agua. Si el agua siguiera el comportamiento de otros líquidos, como algunos hidrocarburos, algunas gasolinas, algunos metales fundidos, al congelarse su densidad debería ser mayor que el agua cuando se solidifica. Recordemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ok? Y que el punto de fusión y de evaporación del agua cambia también de manera desproporcional. Ahorita vamos a ver más a detalle eso con las propiedades físico-químicas del agua. Ahora, con respecto a las propiedades físicas del agua, vamos a hablar sobre 4 principales. El calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para elevar un gramo de material 1 grado centígrado. Entonces, es la cantidad de temperatura que se requiere para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Y esto es bien interesante, ya que el organismo necesita mantener la temperatura constante, que es de 36 a 37 grados. Y esto es gracias al calor específico, ya que el calor específico del agua es muy alto. Entonces se necesita mucho calor para lograr elevar 1 gramo centígrado la temperatura del agua, ¿ok? Entonces, para que nuestro cuerpo incremente la temperatura de 37 a 38 grados centígrados, se necesita muchísimo calor. ¿Qué pasa? Hemos visto que hay muchas reacciones en el organismo que liberan calor. Ahora, sabemos que los procesos metabólicos per se generan calor, y que el agua, como tiene un calor específico tan alto, es capaz de controlar estos aumentos de temperatura manteniendo una temperatura constante. Ahora, el calor latente de vaporización, que es la energía necesaria para romper las fuerzas de atracción de las moléculas de un líquido que permita pasar a vapor. Es decir, es la energía que se necesita para que el agua pase de sólido a gaseoso, ¿ok? Y esto se ve principalmente en la piel y en los pulmones, que son los que liberan vapor, y generalmente de forma inconsciente para el organismo, ¿ok? Uno no se da cuenta que está liberando vapor de agua. Es más, ahorita que estoy hablándoles, yo no estoy viendo que estoy liberando el vapor de agua. Y también el sudor, cuando se evapora, absorbe mucho más calor que si se evaporara cualquier otro líquido. Es decir, el sudor es una muy buena fuente de termorregulación por su capacidad de calor latente de vaporización del agua. Ahora, la conductividad térmica. El agua influye en la termorregulación corporal, ya que se iguala con rapidez la temperatura del medio interno. Es decir, el agua, cuando tú, por ejemplo, vas a hacer un té, ¿no? Cuando disuelves el té en el agua caliente, este se disuelve completamente. Lo mismo pasa con el calor en el agua. Cuando aumentan la temperatura, todo el calor se dispersa en todo el agua, y eso permite que se mantenga una temperatura más o menos constante. Va relacionada con el calor específico. Ahora, la tensión superficial. La presencia de proteínas en los pulmones, el surfactante pulmonar producido por los neumocitos tipo 2, que seguramente los estudiantes de mayor avance en la carrera entenderán esto. Sin embargo, a quien va en primero se debe quedar con que la presencia de proteínas en los pulmones va a disminuir la tensión superficial y evita que los alvéolos truenen o colapsen, ¿ok? Es decir, como que hacen una capita de envoltura que mantiene la tensión, una fuerza constante en los alvéolos para que estos no truenen. Ahora, con respecto a la constante dieléctrica, su definición es la fuerza con que se atraen dos placas cargadas eléctricamente con signo contrario en un condensador lleno con el líquido o gas por valorar. Está dado por la ley de Coulomb, y si el valor de la constante dieléctrica es muy grande, la fuerza del enlace iónico disminuye. Esto aplicado al agua: una vez separados los iones, el agua como dipolo se orienta de acuerdo a la carga de cada ion para formar una capa de solvatación alrededor de estos. Las sustancias de este tipo conducen corriente eléctrica en el agua. Es decir, en términos más simples y para que no crean que no se lo voy a explicar, el agua, al tener su carga positiva y negativa, es capaz de conducir la electricidad, ya que permite a los electrolitos unirse a esta misma, como vemos en la imagen de abajo, el sodio uniéndose a la molécula de agua, o más bien la molécula de agua rodeando al sodio,
y también al cloro, ¿ok? Las cargas positivas apuntando hacia el cloro negativo y la carga negativa, que es el oxígeno, apuntando hacia el sodio positivo. Y esto permite que el agua sea un conductor eléctrico, no tanto por sí misma, sino por los electrolitos o las moléculas cargadas que se unen a esto. Ahora, las sustancias polares se disuelven en agua con facilidad y las no polares pues no se disuelven en agua, generalmente se disuelven en otras cosas como lípidos, hidrocarburos. Las no polares también son llamadas hidrofóbicas y las polares son hidrofílicas. Ahora, otras sustancias como los fosfolípidos que contienen grupo polar y no polar, después vamos a ver con detalle la estructura del fosfolípido, que recordarán es una cabeza de fosfato y glicerol con las patitas de ácidos grasos. La cabeza del fosfolípido, que es lo que forman las membranas, está formada por un grupo polar, es hidrofílica, y las colas son hidrofóbicas. Cuando una molécula tiene una composición polar y no polar, se conoce como anfipática. Anfi de ambos, ¿ok? Como por ejemplo los anfibios que pueden vivir en agua y en tierra. Pero aquí anfipática se refiere a que en su composición tiene un grupo polar y un grupo no polar, es decir, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. En estas moléculas que son anfipáticas, el agua tiende a rodearla, pero sin embargo no toca la parte del centro, ¿okay? Que se forman las llamadas micelas. Y de hecho en la siguiente imagen vemos que cómo se forman las micelas, que es en la parte de abajo, que las moléculas anfipáticas, que son la bolita azul con la patita negra, todas las patitas apuntan hacia el centro y hacia la periferia apuntan las cabezas polares y el agua lo rodea, ¿ok? Esta propiedad del agua hace que sea capaz de ser el solvente universal. Ahora, el agua favorece la catálisis enzimática. Muchos se preguntarán qué es la catálisis enzimática. Las enzimas lo que ayudan al cuerpo es de acelerar las reacciones que tal vez tardarían 10 años, 20 años en ocurrir y hacen que ocurran inmediatamente. El agua favorece esto, ya que rodea el substrato, que es la molécula sobre la cual va a actuar la enzima, y a la enzima también la rodean y hacen que se formen puentes de hidrógeno entre estas y ayude a acelerar la reacción todavía más. Ahora, esto que ya es un poco de aplicación fisiológica. El agua en el cuerpo humano está distribuida en dos compartimientos, el compartimento intracelular y el extracelular. El intracelular es el que posee la mayor cantidad de agua, posee las 2/3 partes del agua corporal total, es decir, se acuerdan de los 42 litros de agua que tenemos en el organismo si pesáramos 70 kilos. El 66%, que son 26 a 28 litros aproximadamente, estarían intracelularmente. Y el agua dentro de ella ayuda a todas las propiedades biológicas de la célula. Ahora, extracelularmente ocupa el otro 33%, que va de 14 a 16 litros y se divide en plasma sanguíneo y en líquido intersticial. Después, ya cuando vayan avanzando, se darán cuenta que el 15% más o menos del agua corporal total está en el líquido intersticial y el otro 5% en el plasma sanguíneo, ¿ok? Eso ya es un poquito más de fisiología, no es tanto de bioquímica, pero bueno, es muy importante hacer un repaso, ¿sale? Ahora, el líquido intersticial es el medio a través del cual pasan nutrimentos, productos de desecho y hormonas. El líquido intersticial es lo que comúnmente se conoce como el medio interno, que es donde fluyen todos los electrolitos y donde debe existir la homeostasis principalmente. El Guyton hacía una referencia acerca de que el líquido intersticial es como el océano para los peces, que serían nuestras células, ¿sí? Entonces en el mar deben estar todas las sustancias que los peces van a necesitar para nutrirse, para sobrevivir. Y lo mismo pasa con el cuerpo humano. En el líquido intersticial están todas las moléculas necesarias para la vida. Ahora, en el cuerpo siempre debe haber un equilibrio entre la pérdida y la ingesta de agua. Aunque no vamos a hablar de los mecanismos de la sed ni de la absorción de agua. Sin embargo, quiero que quede claro que la pérdida de agua se da por 4 vías principales, que son la vía renal, la vía pulmonar, la vía cutánea y la vía digestiva. En donde más hay pérdida de agua, obviamente en la vía renal a través de la orina, aproximadamente 1200 mililitros al día. Y en la vía pulmonar 700 mililitros, en la vía cutánea 200 mililitros y en la vía digestiva también 200 mililitros.
Y en lo que respecta a la ingesta de agua, obviamente se absorbe más agua por la vía intestinal, y esto es a través mayoritariamente de alimentos sólidos, ¿ok? Aproximadamente 1000 mililitros al día, es decir, 1 litro de agua al día, se absorbe por medio de alimentos sólidos, y por medio de líquidos 800 mililitros, aunque hay algunas personas toman más agua, ¿ok? Acerca de agua pura, pero bueno, con que les quede claro que el agua en los alimentos sólidos es la mayor fuente de agua, y después el agua líquida, ok, y al final el agua metabólica, ok, el agua que se produce en las reacciones corporales, que también es importante, pero sin embargo es el menor aporte al cuerpo humano, ok, con 300 mililitros. Bueno, eso es todo por ahora y nos estamos viendo.